Bienvenidos a esta nueva exploración. En nuestra sesión anterior, nos sumergimos en el marco legal, recordáis, el capítulo 1 del Convenio SOLAS. Eso es. Hoy dejamos atrás lo que podríamos llamar la parte más administrativa, ¿no? Para meternos de lleno en la física, en las tripas del buque. Exacto. Vamos a abordar el capítulo 2-1 del SOLAS, que trata sobre la construcción. O sea, hablamos de la estructura, del compartimentado, de la estabilidad, máquinas, electricidad. Uf, casi nada. Es el capítulo más extenso y, se podría decir que el más vital. Es literalmente lo que mantiene al buque separado del fondo del mar. Tal cual. Dada su enorme densidad, hoy nos vamos a centrar en las primeras partes, la estructura del buque y sobre todo en esa ciencia fascinante que es la estabilidad. Intentaremos entender por qué flotan estas auténticas ciudades de acero, basándonos, claro, en la documentación técnica y la normativa. Efectivamente. Hoy cambiamos totalmente el enfoque. Dejamos los papeles, como dices, y nos ponemos, por así decirlo, el mono de trabajo del ingeniero. Es pasar de la teoría legal a la realidad física del barco. Y es fundamental, no dar por sentado algo tan básico como que los barcos, simplemente flotan. Como se suele decir en el mar, asumir cosas sin comprobarlas puede tener consecuencias muy serias. De acuerdo, pues entremos en materia entonces. El primer punto que mencionas, la estructura. ¿Por qué empezamos por ahí? ¿Qué significa exactamente estructura en este contexto? ¿Y qué tiene que aguantar? Porque imagino que no es poco. Pues mira, la estructura es literalmente el esqueleto del buque. Son las planchas de acero que forman el casco y las cubiertas, sí, pero también toda la red interna de vigas, refuerzos longitudinales y las cuadernas, que son como las costillas del barco, ¿sabes? Ah, vale, las costillas. Todo ese entramado metálico tiene una misión muy clara. Soportar no solo el peso propio del buque y las miles, a veces decenas de miles de toneladas de carga, sino también las tremendas fuerzas dinámicas que impone el mar. Fuerzas dinámicas. O sea, no solo el peso quieto, el barco ahí parado. Exacto. Piensa en el buque navegando entre olas grandes. No es solo el impacto de una ola de, pongamos, 15 metros, que ya es una presión brutal. Uf. Es que el barco entero está sometido a esfuerzos constantes de flexión, como si intentaras doblar una viga enorme longitudinalmente, ¿sabes? Cuando la proa y la popa están en la cresta de dos olas y el centro en el valle. Claro, como si se doblara. O de torsión, cuando las olas golpean en diagonal. El casco se retuerce, flexiona, que trabaja sin parar. Por eso el diseño estructural es tan crítico. Entiendo. Tiene que ser fuerte y a la vez quizás algo flexible para no quebrarse como un cristal. ¿Y cómo se asegura uno de que aguanta? Ahí es donde entran las sociedades de clasificación. Son entidades independientes. Seguro que suenan nombres como Lloyd's Register, DNV, Bureau Veritas. Sí, suenan. Son las que revisan y aprueban cada detalle de los planos estructurales. Verifican los cálculos de resistencia, especifican la calidad del acero, los procedimientos de soldadura, supervisan la construcción. Todo para asegurar que ese esqueleto cumple los estándares de SOLAS y tiene margen de seguridad para soportar las condiciones más duras que se puedan prever. Vale. Pero claro, de nada sirve un esqueleto indestructible si el conjunto no es capaz de mantenerse derecho, ¿no? Un cuerpo fuerte necesita equilibrio. Y ahí es donde entra la estabilidad. Has mencionado antes que es un conocimiento esencial para los oficiales a bordo. ¿Tan crítica es? Absolutamente. Puedes tener el barco mejor construido del mundo, con la estructura perfecta, pero si la estabilidad falla, la catástrofe puede ser cuestión de minutos. Es uno de los pilares irrenunciables de la seguridad que regula este capítulo 2.1 de SOLAS. Un error de cálculo o una mala gestión de la estabilidad puede tener consecuencias fatales, ¿de verdad? Vale, vamos a intentar entenderlo bien, porque suena crucial. ¿Podrías explicarnos los principios básicos de forma? De forma clara. ¿Qué física hay detrás de que un gigante de acero no vuelque como una cáscara de nuez? Vamos a simplificarlo, a ver. Imagina dos fuerzas principales actuando siempre sobre el buque. Por un lado está su peso total, el acero del casco, la maquinaria, la carga, el combustible, la tripulación, todo. Todo. Esta fuerza actúa como si estuviera concentrada en un único punto, ¿vale? Llamado centro de gravedad G, y tira verticalmente hacia abajo.
G, hacia abajo. Vale. Por otro lado, está la reacción del agua, el empuje hidrostático, sobre la parte sumergida del casco. Esta fuerza actúa hacia arriba y se aplica en el centro geométrico de ese volumen de agua desplazado, que llamamos centro de boyancia o de carena, B. De acuerdo. G tirando para abajo, B empujando para arriba. ¿Y cuándo está todo en equilibrio? ¿Cuándo está quieto? Pues cuando el buque está perfectamente adrizado, o sea, sin inclinación lateral, sin escora, en aguas tranquilas, el centro de boyancia, B, se encuentra exactamente en la misma línea vertical que el centro de gravedad, G. Normalmente, B está por debajo de G. Vale. Las dos fuerzas, peso y empuje, son iguales y opuestas, y como están alineadas, se anulan mutuamente, y eso mantiene el barco derecho. Tiene sentido. Pero claro, el mar raramente está en calma y los barcos se mueven, se inclinan. ¿Qué pasa cuando se escora? Cuando se inclina por una ola o por el viento. Ahí está la clave de todo. Imagina que el barco se escora, digamos, a estribor, a la derecha. La forma del volumen sumergido cambia instantáneamente, ¿verdad? Claro. El lado de estribor se hunde más en el agua, mientras que el lado de babor emerge un poco. Como el centro de boyancia, B, es el centro geométrico de ese volumen sumergido y la forma de ese volumen ha cambiado, pues B ya no puede estar en el mismo sitio. Se desplaza lateralmente hacia la banda que se ha hundido más, hacia estribor en nuestro ejemplo. Entendido. B se mueve hacia el lado inclinado porque ahí hay más barco bajo el agua, más volumen. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Pues que ahora las dos fuerzas principales, el peso actuando hacia abajo en G y el empuje actuando hacia arriba en el nuevo B, ya no están alineadas verticalmente. Ah, Están separadas por una distancia horizontal. Esta separación crea lo que llamamos un par de fuerzas. Es como si tuvieras una palanca invisible que intenta enderezar el buque, devolverlo a su posición vertical. una palanca que lo endereza. Eso es. Y la efectividad de esa palanca depende de la distancia horizontal entre las líneas de acción de G y B. Esa distancia se llama brazo adrizante y se representa como GZ. Entonces, un GZ más grande a una cierta inclinación significa que el barco tiene más fuerza, más palanca para volver a ponerse derecho, ¿así? Exactamente. Un GZ mayor indica una mayor capacidad de recuperación, una mayor estabilidad. Decimos que el buque es más duro, más estable. Si el GZ es pequeño, o peor aún, negativo, el buque es blando y corre peligro de volcar. Parece un concepto fundamental este del GZ. ¿Y esta capacidad de enderezarse es una característica fija del barco? ¿Sale así de astillero y ya está? Esa es la cuestión crucial. No, en absoluto, ni de broma. Y aquí está uno de los mayores desafíos para la tripulación. La estabilidad de un buque no es constante. Cambia continuamente con cada operación a bordo que modifique el peso total o la distribución de ese peso. Como por ejemplo, ¿qué cosas la cambian? Pues mira, cosas muy habituales. Al cargar contenedores en cubierta, añades peso en la parte alta del buque. Esto hace que el centro de gravedad G suba. Lógico. Si G sube, se acerca a la línea de acción de B cuando el barco escora. Y eso reduce el brazo GZ y, por tanto, la estabilidad. Menos palanca. Exacto. Al contrario, si consumes combustible de los tanques del doble fondo, que están muy bajos, estás quitando peso de abajo. El efecto neto es que G también sube. Ojo, aunque el barco pese menos. Vaya. O sea que usar combustible puede hacer el barco menos estable. Eso es un poco contraintuitivo, ¿no? Uno pensaría que más ligero es mejor. Es que no se trata solo del peso total, sino de dónde está ese peso. La posición vertical del centro de gravedad, G, es crítica. Por eso, el oficial de guardia no solo navega, sino que tiene la responsabilidad constante de conocer y gestionar la estabilidad del buque. Debe recalcularla periódicamente, antes de zarpar, después de cargar o descargar y durante la travesía a medida que se consumen víveres, combustible, agua. Madre mía, qué control. Usando la información y las herramientas de cálculo que SOLAS exige, claro. El punto clave es este. La estabilidad no es una propiedad fija del barco, es un estado dinámico que debe ser gestionado activamente en todo momento. Comprendido. Es un equilibrio delicado. Y vamos, en constante cambio. Ahora, llevemos esto al escenario de una avería, que nadie quiere pero puede pasar. ¿Qué pasa si hay un agujero en el casco y entra agua? ¿Cómo se relaciona esto con la estabilidad y qué dice SOLAS al respecto? Aquí entra en juego otro pilar del capítulo 2-1, el compartimentado estanco. Imagínate el interior del buque.
por debajo de una cubierta principal designada, que se llama cubierta de francobordo o cubierta de compartimentado. Pues bien, ese espacio está dividido en secciones por medio de mamparos transversales estancos. Mamparos, como muros internos, ¿no? Exacto, como muros internos que van de banda a banda y del fondo hasta esa cubierta clave. Están diseñados para resistir la presión del agua. La analogía clásica, que seguro que has oído, es pensar en el casco como una barra de pan de molde. Ajá. Y los mamparos son como las divisiones entre las lonchas. Claro, la idea es que si se moja una loncha, el agua no pase a las demás y hunda todo el pan, lógico. Exactamente. El objetivo primario es contener la inundación en el compartimento o compartimentos directamente afectados por la avería. Pero Solas va mucho más allá de simplemente poner paredes. Exige que el buque, incluso con uno o varios de esos compartimentos completamente inundados, y el número depende del tipo y tamaño del buque, sea capaz de sobrevivir. Sobrevivir. ¿Y qué significa sobrevivir en este contexto? Pues significa cumplir dos condiciones fundamentales. A ver, ¿cuáles son esas dos condiciones de supervivencia? La primera es bastante obvia, que no se hunda por pérdida de flotabilidad. Esto se traduce en una exigencia muy concreta. La línea de flotación final del buque, con toda el agua dentro de los compartimentos averiados, debe permanecer por debajo de un nivel crítico llamado línea de margen. Línea de margen. Sí, es una línea que está trazada físicamente o definida en los planos a 76 milímetros, unas 3 pulgadas, por debajo de la cubierta de compartimentado. Si el agua llegase a sobrepasar esa línea, mal asunto, podría empezar a extenderse por encima de los mamparos a través de la propia cubierta, causando una inundación progresiva que sería, probablemente imparable. Entiendo, mantener el agua por debajo de esa cubierta, clave para evitar que se extienda por arriba, por así decirlo. Y la segunda condición. La segunda es que no zozobre, que no vuelque. La entrada de agua no solo hace que el barco se hunda más, sino que también provoca una escora, una inclinación y, lo que es más importante, afecta negativamente a la estabilidad residual, reduce el brazo adrizante GZ. Claro, el agua dentro pesa y se mueve. Exacto, sobre todo la superficie libre del agua dentro del compartimento inundado es particularmente peligrosa para la estabilidad. Solas exige que, incluso en esa condición de avería, con la escora resultante y ese efecto desestabilizador del agua embarcada, el buque conserve una capacidad de enderezamiento suficiente, un GZ positivo adecuado, para no volcar. Y supongo que la exigencia de cuántos compartimentos inundados debe poder soportar varía mucho según el barco, ¿no? Muchísimo. Para la mayoría de los buques de carga, el estándar mínimo suele ser el criterio de un compartimento. Deben poder sobrevivir a la inundación de cualquier compartimento individual a lo largo de su eslora. Vale, 1. Pero para los buques de pasaje, las exigencias son mucho más estrictas. Esto es un legado directo de tragedias como la del Titanic, que fueron las que impulsaron el desarrollo de Solas. Claro, el Titanic. Como mínimo, deben cumplir el criterio de 2 compartimentos, es decir, sobrevivir a la inundación simultánea de 2 compartimentos adyacentes cualesquiera. Y los buques de pasaje más grandes y modernos deben cumplir incluso el criterio de 3 compartimentos. 3 a la vez. Tela. Esto aumenta enormemente la seguridad, claro, pero también condiciona radicalmente el diseño y la complejidad del buque. El punto clave aquí es, el compartimentado no solo busca contener el agua, sino garantizar la supervivencia calculada del buque, flotabilidad y estabilidad, bajo estándares específicos de daño. Es fascinante ver cómo el diseño interno está tan ligado a escenarios límite. Esto nos lleva directamente a la aplicación práctica. Porque todo esto está muy bien en la teoría, pero ¿cómo se usa en una emergencia real? Pues vamos a intentar visualizarlo, ¿te parece? Imagina la situación. Son las, digamos, 02:30 de la madrugada. Estamos en medio del Atlántico Norte. Niebla cerrada, apenas se ve la proa desde el puente. Yo seré la capitana, tú eres el tercer oficial de guardia en el puente. Vale, tercer oficial. A sus órdenes, capitana. De repente, un golpe sordo, metálico, que estremece todo el barco. Capitana. Hemos golpeado algo. No había nada en el radar. Podría ser un contenedor semisumergido, de esos que flotan a ras de agua. Tengo una alarma. Nivel alto de agua en la sentina de la bodega de carga número 2. ¿En la bodega 2? Maldita sea. Suene la alarma general ahora mismo. Avisen al jefe de máquinas que prepare bombas de achique. Necesito un informe de daños completo de la bodega 2 ya.
Envía a alguien a comprobar el estado de los mamparos de proa y popa de esa bodega. Quiero saber si la inundación está contenida o se está extendiendo. Tras una pausa simulada como comunicando por radio interna. Informe del contramaestre capitana. Ha bajado a la cubierta intermedia. Dice que el mamparo de proa de la bodega 2 está muy abollado, deformado, pero parece que aguanta. El mamparo de popa está intacto. La inundación parece confinada a la bodega 2. Pero el nivel sube muy rápido. Dice que el agua entra a chorros. ¿Entendido? Bien. Tercero, escuche atentamente. Ahora es cuando aplicamos lo que SOLAS nos exige y para lo que estamos entrenados. Olvídese de cálculos manuales, no hay tiempo para eso. Vaya directamente al ordenador de carga. Abra el software de estabilidad. Es un requisito obligatorio de este capítulo 2-1 para un buque como el nuestro. Entendido, capitana. Abriendo software de estabilidad. Cargando datos. Aquí está. Primero, rapidísimo. Verifique que la condición de carga actual en el software coincide con la real. Carga a bordo, pesos de combustible, agua dulce, lastre. Está todo actualizado con los consumos hasta ahora. Tiene que ser exacto. Sí, capitana. La condición se actualizó antes de zarpar y los consumos están registrados automáticamente por el sistema. Coincide. Los datos son correctos. Perfecto. Ahora vaya al módulo de cálculo de estabilidad en averías, o como se llame en este software. Busque la opción para seleccionar compartimentos inundados. Sí, aquí está. Damage Stability. Vale. Seleccione bodega de carga número 2. El programa conoce su geometría exacta y su permeabilidad. O sea, cuánto espacio libre puede ocupar el agua dentro. Indique inundación al 100% con agua de mar. Ejecute el cálculo ahora mismo. Vamos. Cálculo realizado, capitana. Resultados en pantalla. Informe. ¿Qué dice? Calados finales, escora y lo más importante, la estabilidad residual y la línea de margen. Necesito saberlo ya. Tercero oficial, con un claro alivio en la voz, leyendo. Capitana. El cálculo indica que el buque asentará considerablemente de proa. El calado allí aumentará a unos 3 metros. Tendremos una escora a estribor de unos 4 grados, permanente mientras la bodega esté inundada. Pero la estabilidad residual se mantiene positiva. Hay GZ positivo. Y la línea de flotación final, en el punto más bajo de la cubierta de compartimentado, queda a unos 40 centímetros por debajo de la línea de margen. Capitana, según los cálculos, el buque sobrevive. Aguantamos la inundación de la bodega 2. Capitana, soltando aire, contenido, tono más relajado pero aún firme. Bien, muy bien, tercero. Buen trabajo del equipo revisando los mamparos y buen trabajo con el software. Esto confirma dos cosas, que el diseño del compartimentado ha funcionado según lo previsto en SOLAS y que esta herramienta de cálculo obligatoria nos acaba de dar la información más valiosa del mundo. Tenemos tiempo. Volviendo al tono normal. Capitana, no estamos en una situación de abandono inminente. Ahora, con estos datos sobre la mesa, podemos empezar a tomar decisiones informadas. Evaluar si es seguro intentar el achique de la bodega, estudiar si podemos usar lastre en tanques apuestos para corregir algo la escora y los esfuerzos sobre la estructura, emitir una señal de urgencia PAN, no Mayday por ahora, informando de nuestra situación y daños, y trazar rumbo al puerto de refugio más adecuado y seguro. ¡Wow! Vivir esa simulación, aunque sea así, de forma imaginada, realmente te hace valorar todo esto de otra manera. Es muy potente. Si damos un paso atrás de la emergencia simulada, ¿qué nos dice esto sobre el propósito de estas regulaciones de SOLAS EU1 que estamos viendo? Pues exactamente eso. La simulación conecta todos los puntos que hemos hablado. La resistencia estructural, que permitió al barco aguantar el impacto inicial sin desintegrarse. El compartimentado estanco, que limitó la inundación a una zona controlada como estaba diseñado. Y la obligación de llevar a bordo herramientas de cálculo como el software de estabilidad, que permiten a la tripulación evaluar rápidamente la situación real del buque tras la avería y tomar decisiones críticas basadas en datos, no en pánico o suposiciones. Claro, datos, no miedo. El punto esencial es que estas normas sobre estructura, compartimentado y cálculo de estabilidad no son teoría abstracta, son herramientas de supervivencia diseñadas y probadas para funcionar en los peores momentos. Son la base sobre la que se asienta la seguridad. Queda increíblemente claro.
Hemos pasado de la física pura y dura de las fuerzas G y B a ver cómo esos principios, plasmados en reglas de diseño muy concretas y herramientas obligatorias a bordo, pueden marcar la diferencia entre sobrevivir o no a un accidente grave. La construcción según Solas es sin duda la primera y más fundamental línea de defensa que tiene un barco. Sin ninguna duda. Y es importante recordar que hoy solo hemos explorado, digamos, la primera mitad de este denso capítulo 2.1. Ha sido intenso, ¿eh? Desde luego. Hemos visto cómo el buque puede sobrevivir a una inundación gracias a su diseño estructural y su compartimentado. Pero, y aquí lanzo la pregunta, ¿qué pasaría si, como consecuencia de esa colisión que imaginamos, o por cualquier otro fallo, el buque se queda sin su fuente principal de energía eléctrica? O si falla el sistema de gobierno, el timón. Uy, El barco flota, sí. Ha sobrevivido a la inundación, pero está inerme, a la deriva, sin capacidad de maniobra. El corazón y el sistema nervioso del buque, como los llamaste al principio de nuestra charla. Precisamente. Las prescripciones sobre las instalaciones de máquinas, o sea, los motores principales, los generadores que producen la electricidad, y las instalaciones eléctricas, cómo se distribuye esa energía de forma segura, qué sistemas de emergencia deben existir si falla la fuente principal, cómo funciona el aparato de gobierno y sus sistemas redundantes. Todo eso conforma la segunda parte crucial de este capítulo. Y es lo que abordaremos en nuestra próxima exploración. pues la verdad me quedo con ganas de continuar este análisis en profundidad de Solas. Muchísimas gracias por aclarar de forma tan vívida, con simulación incluida, la importancia vital de la integridad estructural y la estabilidad. Un placer. Y para quienes nos escuchan, bueno, tal vez la próxima vez que vean un gran buque, ya sea en puerto o navegando en el horizonte, dediquen un instante a pensar en toda la ingeniería, la física y la normativa rigurosa que trabajan conjuntamente bajo la superficie para mantenerlo seguro y a flote, preparado incluso para lo impensable. Les esperamos en nuestra próxima travesía por el Solas. ¡Hasta pronto!